Bueno, siguiendo con esa teoría que nos plantea Juan José Jauregui de que la estupidez no es una característica innata, es decir, los seres humanos no nacen estúpidos, pero sí tenemos pensamientos estúpidos, podemos relacionarlo con lo que plantea Kahneman a través de dos sistemas de pensamiento. El sistema 1 se denomina Dr. Watson y el sistema 2 se denomina Sherlock Holmes. El sistema 1 de pensamiento que plantea Kahneman es un sistema obvio, es decir, es rápido, es automático, no requiere como de un pensamiento lógico o racional completo, y es el que precisamente decimos que utilizan los homo estúpidos. El sistema 2, Sherlock Holmes, es un sistema de pensamiento mucho más complejo y completo que requiere lógica, requiere cálculo y razonamiento e interpretación pues cognitiva, es decir, es mucho más elaborado y es el que deberíamos utilizar para no caer en esa estupidez. Kahneman en sus sistemas de pensamiento también postula unos sesgos, ubicados principalmente en el sistema Dr. Watson o el 1, que es el que principalmente utilizan los homo estúpidos. Estos sesgos son de dos tipos, de información y de confirmación, y lo que tratan de explicar son los juicios de valor a los que caen las personas estúpidas. De confirmación porque únicamente se centran en sus ideologías como las únicas verdaderas e ignoran cualquier otro tipo de propuestas. Y de información es que se centran en lo más fácil, es decir, no ahondan en análisis más complejos o en diferentes perspectivas desde un mismo punto. Podemos decir entonces que los homo estúpidos o las personas que manifiestan pensamientos estúpidos tienden a caer en estos sesgos de información y confirmación porque solamente implementan el sistema 1. Pero abordando también los sistemas, el pensamiento humano es demasiado complejo como para abordarlo únicamente mediante dos. Esto mismo se planteó Juan José Jauregui y por esto es que él propuso dos nuevos sistemas. El sistema 3, que aborda como tal las estrategias o la resolución de los problemas complejos, y el sistema 4, que pues se centra como tal en el instinto de supervivencia que tenemos desde pues nuestros ancestros. Es así que a partir de estos cuatro sistemas podemos analizar a la estupidez no como una característica innata, sino como un pensamiento estúpido. Ahora, abordándolo desde la historia que contamos al principio, que es de Lucy, podemos decir que Lucy tuvo un pensamiento estúpido por una carencia de los cuatro sistemas complejos, es decir, probablemente Lucy únicamente usó el sistema 1, el obvio, el lógico y el automático. Es decir, no desarrolló ese razonamiento cognitivo, no desarrolló el 2, el 3 y el 4, que son de la complejidad, la lógica, la estrategia y el instinto, y probablemente por esto no pensó que si se subía a un árbol de 2 metros, lo más probable es que se cayera. Es decir, Lucy como tal no nació estúpida, sin embargo cayó en esos sesgos del sistema 1 de pensamiento que no la dejaron interpretar un poco más las consecuencias de sus acciones. Esto a su vez concuerda con lo que plantea el mexicano Franco Escamilla, que él menciona que tenemos una válvula de la estupidez que una vez al día cede la presión y hace que cometamos esa estupidez del día. Él menciona también que esta válvula es mucho más susceptible en hombres y en mujeres. Entonces, según lo planteado por Juan José, por Kahneman y por Franco, podemos reflexionar que la estupidez como tal no es una característica con la que nacemos, sino que tú piensas estúpidamente en ciertos momentos de tu vida porque no implementas los cuatro sistemas del pensamiento. Bueno, esta teoría que acabo de explicar refuta todo lo que plantea Carlos Cipolla a través de su hipótesis o teoría de la estupidez, ya que a partir del pensamiento de Cipolla la sociedad o nace estúpida o no nace estúpida. Es por esto que a partir de esta se divide a las personas de cuatro tipos. Los inteligentes, que son los que con sus pensamientos se benefician a ellos mismos y benefician a los demás. Los incautos, que son las personas que pues se perjudican a ellos pero benefician a los demás. Los malvados, que son las personas que perjudican a los demás pero se benefician a ellos. Y los estúpidos, que son las personas que perjudican a todos, tanto a ellos como a los demás. Es por esto que a continuación vamos a evaluar otra perspectiva de la estupidez. Esta perspectiva un poco más genética o innata, que es a partir de la teoría de Cipolla. ¿La estupidez nace o se hace?
Esa es la pregunta que nos debemos hacer todos antes de empezar. La estupidez es algo que creamos y nos hemos vuelto más expertos en ello poco a poco. ¿Es lo que nos hace humanos o es lo que nos quita la humanidad? ¿De dónde nace la estupidez? El descubrimiento de los restos de uno de los homínidos más antiguos del mundo, Lucy, también es uno de los acontecimientos más cómicos e importantes de la historia. Gracias a que Lucy se cayó de un árbol de 2 metros, es que se pudieron encontrar y después conservar estos restos como un símbolo de la evolución. Entonces este acontecimiento nos va a brindar la oportunidad de abordar la estupidez humana desde diferentes perspectivas. La estupidez entendiéndose como la tendencia a tomar decisiones contraproducentes o irracionales, considerándose esta como una característica innata, presente desde los orígenes del ser humano, o como algo que al igual del cabello, pues se manifiesta de manera indiscriminada en todas las personas. Esta puede ser vista como un déficit en la capacidad de razonar adecuadamente, que lleva a comportamientos que en lugar de beneficiar a las demás personas, perjudican tanto al individuo como a los demás. También podemos reflexionar sobre la posibilidad de que no todos los individuos la posean en igual medida, sino que se manifieste en ciertos grupos de personas. Además, podríamos analizarla desde los distintos sistemas del pensamiento e incluso argumentar la estupidez como una característica que nos hace aún más humanos o que incluso nos podría llevar a la genialidad, ya que mientras la inteligencia es una virtud que compartimos con animales e incluso máquinas, la estupidez humana podría verse como algo que hemos logrado dominar a lo largo de los años y que podría incluso llevarnos a la ruina. Teniendo claro que la estupidez es una característica que podemos abordar desde diferentes sistemas del pensamiento, no es descabellado pensar entonces que no somos estúpidos, sino que actuamos estúpidamente. Entonces, si en vez de ver la caída de Lucy como una estupidez con la que nació o algo que de manera innata fue adquirido, y lo abordamos entonces desde la carencia de varios sistemas del pensamiento, diríamos entonces que todo se basa en cómo establecemos nuestro proceso racional a la hora de tomar decisiones. Según Juan José Jaregui, estamos presenciando el surgimiento de una nueva especie, los Homo stupidus, caracterizados entonces por la ausencia de razonamiento y por la presencia de sesgos. Una especie que, en lugar de cuestionar y analizar la información que reciben, se conforman con creencias simplistas y superficiales. Una especie que la capacidad de pensamiento crítico se ve profundamente disminuida, llevándolas a tomar así decisiones apresuradas. Él también propuso 5 leyes fundamentales que nos ayudan a abordar todo este concepto desde una perspectiva completamente diferente. Entonces, la primera ley dice que siempre, inevitablemente, cada uno de nosotros subestima el número de individuos estúpidos que circulan por el mundo. Esto quiere decir que no importa cuánto creamos conocer a las personas, en realidad estamos subestimando el número total de personas estúpidas que hay a nuestro alrededor, porque muchas veces vamos a encontrar personas que creemos que son muy racionales o brillantes, que van a terminar actuando de una forma completamente irracional, perjudicando a la sociedad y más específicamente a las personas de su alrededor. La segunda ley nos dice que la probabilidad de que una persona determinada sea estúpida es independiente de cualquier otra característica de la misma persona. Esto quiere decir que la estupidez de una persona no depende ni de sus características físicas ni nada relacionado con el entorno de donde venga. Entonces aquí entramos a preguntarnos si la educación y el ambiente social influyen en la estupidez. Y según estas leyes fundamentales, la respuesta es que no. La estupidez es universal, no va a discriminar personas, no está relacionado con la raza, ni con el estatus social, tampoco con lo económico, ni con la educación. Esto lo podemos evidenciar como tanto en un ambiente académico como en el trabajo, como en la vida cotidiana. Por ejemplo, en una universidad tenemos una distribución de estupidez de manera uniforme. Entonces, tanto conserjes como estudiantes, empleados y profesores son igualmente propensos a ser estúpidos. También tenemos la tercera ley, que nos dice que una persona estúpida es una persona que causa un daño a otra persona o grupo de personas sin obtener al mismo tiempo un provecho para sí o incluso obteniendo un perjuicio. Esto, aquí entramos a preguntarnos el por qué los estúpidos son tan eficientes. La respuesta a esta pregunta es porque ellos son incapaces de ser conscientes de su propia estupidez, lo que hace que puedan actuar desmesuradamente, sin restricciones y así complicar la vida de las personas a su alrededor. Esto ya sabemos que, como dice la tercera ley,
lo hacen sin el objetivo de beneficiarse a ellos mismos, porque no son conscientes del daño que están causando. La cuarta ley nos dice que las personas no estúpidas subestiman siempre el potencial nocivo de las personas estúpidas. Los no estúpidos en especial olvidan constantemente que en cualquier momento, lugar y en cualquier circunstancia, tratar de asociarse con individuos estúpidos se manifiesta infaliblemente como un costosísimo error. Esto pasa porque muchas veces las personas pretenden juntarse con individuos estúpidos para obtener un beneficio para sí mismos, sin considerar que se están confiando en la incomprensión de la naturaleza de la estupidez que tenemos en general como especie humana y que no es posible confiar en sus comportamientos ni reacciones porque son impredecibles. Y finalmente la quinta ley nos dice que la persona estúpida es el tipo de persona más peligrosa que existe. Esto, aquí incluso podemos afirmar que el estúpido es más peligroso que el malvado, porque como mencionamos anteriormente, no es consciente del daño que está causando. Un malvado, en términos generales, le quita a otra persona para beneficiarse a sí mismo. Pero cuando miramos la sociedad en general, sigue estando en una especie de balance o de equilibrio, porque a pesar de que le está quitando a otra persona, se está beneficiando él mismo. Entonces, incluso si todos en la sociedad nos tomáramos turnos para ser malvados, fueran turnos regulares, al final no estaríamos perjudicando a la sociedad en sí, estaríamos como individuos y como sociedad en equilibrio. Mientras que las personas estúpidas lo que hacen es restar a la sociedad en general. Esto no lo hacen buscando un beneficio para sí, incluso muchas veces perjudicándose a ellos mismos. Esto los hace más peligrosos porque mirando en términos generales le están quitando tanto a ellos como a la sociedad en general. Pero ¿por qué son tan peligrosas? Cuando tenemos un grupo de personas no estúpidas, incluyendo a las personas malvadas, vamos a tener un modelo de pensamiento racional. Y esto le va a permitir al resto de la sociedad identificar cómo es su lógica y a través de esto prever las consecuencias de sus acciones. Mientras que cuando tenemos un grupo de personas estúpidas, la sociedad queda totalmente desarmada y no hay forma de que ni de la manera más racional se prevean las consecuencias de sus acciones. Después de entender esto, debemos analizar que una sociedad puede estar en declive tanto por la actuación permisiva frente a los miembros estúpidos como por un cambio en la composición de los miembros no estúpidos de la sociedad. Entonces, ya que sabemos que la estupidez, sea innata o de donde sea que haya surgido, nos puede llevar tanto a la decadencia de una sociedad como a la genialidad, porque para nadie es un secreto que las mejores ideas han surgido en momentos de estupidez. Por ejemplo, el doctor Alexander Fleming, el creador de la penicilina, que es el primer antibiótico que ha salvado tantas vidas. Este ganó un premio Nobel tanto por su genialidad como por su estupidez, ya que fue fruto de un accidente en el que días después de dejar una probeta sin lavar, creó un hongo que años después salvaría a miles de vidas. La estupidez, como hemos explorado, es una característica difícil de describir, cualificar y de saber su origen. Esta puede verse desde múltiples ángulos, como un defecto en el razonamiento, un producto de nuestro sistema de pensamiento o incluso como un rasgo que compartimos todos de manera indiscriminada, ya que puede ser considerada como innata para los seres humanos. A través de la observación de la conducta humana a lo largo de la historia, podemos observar la estupidez como un proceso que se manifiesta en nuestras acciones y decisiones. Esto por medio de pensamientos sesgados y pensamientos obvios, que, por último, pueden resultar peligrosos. Un ejemplo de esto son las guerras, un lugar horrible donde jóvenes que no se conocen y no se odian se matan entre sí. Esto por decisiones que toman viejos que sí se conocen, sí se odian, pero no se matan. También la atmósfera tóxica
que diariamente respiramos y conocemos como planeta Tierra, que estamos destruyéndolo estúpidamente. Así podemos entender la estupidez como una parte integral y obligatoria de la especie humana. Esta dualidad nos sugiere que si bien la estupidez podría llevarnos al desastre, también puede ser el detonante para diferentes descubrimientos y avances. Es por eso que necesitamos encontrar un equilibrio donde coexistan el pensamiento racional e irracional, la creatividad y la innovación, ya que, como dijo Albert Einstein, dos cosas son infinitas, la estupidez y el universo, y no estoy seguro de lo segundo.